Bueno, en principio estaría la grabación activa, así que vamos a compartir pantalla. Bueno, espero que estén viendo la pantalla completa. Eh, lo que teníamos para contarles hoy, totalmente fuera de programa, y otra vez, esto no en... Esperen que tengo que salir y hay más gente tocando. Ahí en principio debieron haber entrado. Vamos otra vez a compartir. Les decía, la idea de la clase de hoy es presentarles una nueva técnica analítica que no vimos en su momento en química orgánica por la complejidad y porque química orgánica tiene muchos contenidos, pero y que está completamente fuera de programa. Lo que les vamos a contar hoy y el jueves no entra ni en los parciales, ni en los finales, ni en ningún lugar, así que solo para ustedes. En el Drive de la Comisión de la Mañana les hicimos una carpeta que se llama Taller de RMN, y en esa carpeta pueden encontrar el PowerPoint de la clase de hoy, el PowerPoint de ejercicios con los que va a trabajar Pablo el jueves. Pueden encontrar también un libro en PDF que seleccionamos para ustedes de resonancia magnética nuclear de un colega de la Universidad de La Plata que nos parece que está en un nivel que ustedes pueden, después de la clase de hoy, seguir. La verdad que no es que hay muchos libros de resonancia magnética nuclear en un nivel que se pueda adaptar, pero ese libro realmente está muy bien, así que pueden ir a chusmear el material que tienen disponible en, en ese drive. La resonancia magnética nuclear es una técnica analítica que tuvo sus primeros desarrollos teóricos alrededor de mediados de la década del 45. Pero los primeros equipos aparecieron recién a mediados de la década del 60, y les puse una foto de un equipo de finales de la década del 70 con todo el look del laboratorio de la década del 70 y un equipo actual, para que vean que en realidad la centralidad del equipamiento sigue siendo la misma. En estos equipos siempre vamos a encontrar un superimán. En el caso del equipo del 79 es un imán, ya vamos a ver qué función cumple un electroimán. Aquí están las bobinas. En el caso del equipo del presente es un imán enfriado por superconductores, y después hay dos unidades, una unidad de generación de pulsos y adquisición de frecuencias, y una computadora, que eran estas dos unidades en el esquema de 79. Hoy, por supuesto, la PC que comanda la generación y la adquisición de frecuencias y la propia unidad que genera la radiofrecuencia que va a excitar tienen un tamaño completamente diferente. La resonancia magnética nuclear es hoy, junto con la difracción de rayos X y la espectrometría de masa, una de las tres técnicas más poderosas para la elucidación estructural de cualquier compuesto orgánico. De hecho, la resonancia magnética nuclear compite con la difracción de rayos X en la determinación estructural de moléculas orgánicas muy complejas, como las proteínas. Si bien nosotros no vimos difracción de rayos X, tal vez recuerden de química general y química inorgánica que es posible realizar experimentos con rayos X de los cuales uno obtiene algo muy parecido a una foto, si quieren, de una molécula. Esa técnica no solamente se puede usar para moléculas orgánicas relativamente pequeñas, sino es sobre todo útil para moléculas orgánicas de pesos moleculares muy grandes, como las proteínas. La limitación de la difracción de rayos X es que esa técnica se usa en estado sólido. Uno debe tener un monocristal, es decir, hay que cristalizar el, el analito.
Profe, pregunta. Sí, ¿Puede ser que es lo que nos dio Diana cuando se hizo el experimento para determinar la doble hélice de ADN? exactamente eso. Espera La que alguien quiere estructura. entrar, me parece. Eh, es exactamente ese experimento, los experimentos en los cuales se basaron Watson y Crick para resolver la doble hélice eran experimentos precisamente de difracción de rayos X hechos por una cristalógrafa inglesa, ahora se me fue el nombre, no fueron experimentos que hicieron, Es la que le robaron el... sí, digamos que no fue lo suficientemente reconocida, Sí, porque, un poco leal. Mirá que no tenés en modo presentación el Power, Javier. perdón, espera, vuelvo, deme un segundo. Debería estar ahora en modo presentación. Pablo, ¿se ve bien? Creo que lo veo igual, o por ahí es un tema mío, no sé. Ok. ¿Antes se veía pantalla completa? No, Ok. si Sí, no sí. importa. Ok, avanzamos así. Entonces, le decía, la ventaja de la resonancia magnética nuclear para moléculas muy complejas como las proteínas es que puede resolver la estructura en solución, que en general es el estado nativo más común en el cual eh, las proteínas se encuentran. Entonces no aparecen las tensiones estructurales que suelen aparecer en el estado sólido consecuencia del empaquetamiento. Ahora, nosotros vamos a ver esta técnica aplicada al contexto de las moléculas orgánicas pequeñas. Pequeñas, digo, las moléculas del tipo que vimos en química orgánica o un poquito más complejas. La gran ventaja es que es una técnica que se puede aplicar con cantidades relativamente pequeñas de sustancias. Por supuesto, esas cantidades son mucho mayores que las cantidades que necesitarían para hacer un masa, sea en forma directa o sea en cualquiera de sus versiones acopladas, ¿sí? Pero en general, para hacer una resonancia magnética nuclear de hidrógeno, ahora vamos a decir qué quiere decir esto, de protón, se necesita entre 1 y 2 miligramos, y para hacer un RMN de carbono 13, aproximadamente 50 miligramos es una cantidad eh, adecuada. La enorme ventaja es que presenta muchísima información estructural, no solamente sobre la naturaleza de los grupos funcionales presentes, sino sobre los vecinos, ¿sí? Eh, a un determinado átomo, con lo cual la posibilidad de engarzar los distintos átomos de carbono que componen el esqueleto carbonado es realmente muy poderosa. Es la técnica para definir la conectividad en general molecular. La operación, pese a que los equipos son relativamente costosos, ahora hablamos de algunos precios, la operación de los equipos realmente no es compleja y es una técnica que nos permite eh, observar, estudiar una gran variedad de núcleos presentes en las moléculas orgánicas, como protón, carbono 13, nitrógeno 15, flúor 19, fósforo 31. Podemos hacer experimentos sobre muchos núcleos distintos. Ahora, ¿en qué se basa? ¿Cuál es la propiedad fundamental que mide la resonancia magnética nuclear? Como en todos los procesos que estuvimos viendo hasta ahora, es una técnica espectroscópica que se basa en el desdoblamiento de dos estados, de un estado basal y un estado excitado. Ahora, ¿cuáles son esos estados? Me preguntarán ustedes. Bueno, resulta que para algunos núcleos atómicos, no para todos, ahora vamos a ver qué condición debe cumplir, algunos núcleos tienen una propiedad que está asociada a la aparición de un pequeño campo magnético asociado a ese núcleo. De forma tal que, sobre todo cuando el número de protones es impar en el núcleo, el- ese vector magnético equivalente al spin magnético que
tienen los electrones. ¿Se acuerdan que uno de los 4 números cuánticos era el número de spin electrónico e imaginábamos que ese spin electrónico aparecía asociado a un vector magnético como si el electrón girara sobre sí mismo en una dirección o la contraria, generando los dos valores del spin electrónico, más un medio y menos un medio. Bueno, exactamente lo mismo pasa para el caso de algunos núcleos atómicos. La posibilidad de giro del núcleo como un todo genera la aparición de dos vectores magnéticos, que en este caso vamos a llamar H, de forma tal que si yo aplico un campo magnético externo, esos núcleos podrán estar o alineados con el campo externo, que en este caso llamo B sub 0, o antiparalelos con ese campo externo, que es el gráfico, la figura de la derecha. Cuando el vector magnético nuclear está alineado con el campo externo, hablamos de que el sistema tiene un spin alfa y corresponde a un estado de energía más bajo, precisamente porque si yo aplico un campo magnético externo, todos los pequeños vectores magnéticos que existirán tenderán a alinearse con ese campo magnético externo. El estado de spin beta tiene un nivel de energía mayor precisamente porque la ubicación antiparalela exige un estado de mayor energía al sistema. De forma tal que podemos imaginar que en ausencia de un campo magnético, los núcleos de un átomo, y ahora vamos a entrar más en particular a ver quiénes podrían ser esos átomos, pueden llegar a tener, parece que alguien está tocando, me pareció escuchar, esperen un segundo que salgo. No, no sé si estás pasando de diapositivas, puede ser. Perdón, puede ser, y que haga clic. Cualquier cosa, si ven que alguien quiere entrar, avísenme, esperen que vuelvo. Entonces, les decía que en presencia de un campo externo, esos núcleos atómicos pueden o quedar alineados en el estado de menor energía o quedar antiparalelos en el estado spin beta de mayor energía. Los núcleos que pueden presentar actividad en resonancia magnética nuclear en general son aquellos que suelen tener un número impar de protones en su núcleo. Este es el caso particular de dos núcleos que nos van a importar muchísimo para la discusión de esta técnica, que son el hidrógeno y el carbono 13. El hidrógeno 1, digamos, particularmente, porque es un isótopo muy abundante, el más abundante de hidrógeno, y está presente en todas las moléculas orgánicas. El carbono 13, que es un isótopo poco abundante, alrededor de 1% del carbono, nos importa ¿por qué? Precisamente porque el carbono está presente en el esqueleto carbonado de todas las moléculas orgánicas. Pero además de carbono e hidrógeno, que son los átomos, los elementos fundamentales sobre los cuales la resonancia magnética nuclear se aplica, hay otros átomos sobre los cuales puede aplicarse, como nitrógeno 14, nitrógeno 15, oxígeno, que en particular son muy importantes para el caso de la elucidación de moléculas muy complejas como las proteínas. Cuando uno piensa sobre qué núcleos hacer los experimentos de resonancia magnética nuclear, tiene que tener en cuenta, primero, que esos núcleos tengan actividad magnética. Y como les decía antes, tienen que tener un spin distinto de cero. Ese spin es una propiedad mecanocuántica. Vamos a obviar la discusión mecanocuántica del fenómeno que está detrás de la resonancia magnética nuclear. Vamos a centrarnos en la interpretación del espectro, pero simplifiquemos el problema pensando que aparece un pequeño vector magnético en el núcleo asociado al giro de las cargas de ese núcleo. Entonces, tiene que aparecer una propiedad que se llama spin nuclear, que tiene que tener un valor distinto de cero. En particular puede ser
un número fraccionario, un medio o un entero, 1. Con que sea distinto de 0, ya puedo medir ese núcleo en resonancia magnética nuclear. La otra cuestión que tengo que tener en cuenta es la abundancia isotópica del núcleo que yo quiero determinar. No es lo mismo determinar hidrógeno, que tiene una abundancia de 99,985%, que deuterio, que tiene una abundancia de 0,015%. Entonces, ¿eso en qué se va a traducir? En que voy a tener que hacer más esfuerzo para adquirir unos núcleos que tienen menos abundancia isotópica. Por supuesto, hay otro núcleo para ser medido, que se llama constante giroscópica. Nada, tiene que ver con cuán intrínsecamente difícil o fácil es medir un determinado núcleo. Ahora lo vamos a ver aparecer en una ecuación muy sencilla. Lo que podemos imaginar es que esa magnetización que aparece asociada a un núcleo, y si quieren, ahora empecemos a hablar de un núcleo en particular. En esta presentación nos vamos a centrar en el RMN de protón, y en general uno dice H1-RMN, refiriéndose que va a ser un experimento de RMN de protones, o C13-RMN, diciendo que va a ser una adquisición de resonancia magnética nuclear de carbono 13. Vamos a ver primero la técnica para protón, que es la técnica más poderosa. Lo que pasa es que imaginemos que tenemos un átomo, que podría ser el átomo de hidrógeno, en este caso representado por este círculo verde, en presencia de un campo externo, magnético externo, muy poderoso, indicado por este vector B sub 0, lo que ocurre con esa magnetización de un determinado núcleo es que precesiona alrededor del eje del campo magnético. ¿Qué quiere decir que precesiona? Que el vector magnético gira como si girara un trompo, ¿sí? Entonces, en el estado spin alfa, que recuerden es el estado de menor energía, esa magnetización precesiona, gira alrededor del eje de B sub 0. En presencia de un pulso de energía electromagnética que está en la zona de frecuencias de las radiofrecuencias, en particular en la zona de las frecuencias moduladas, esa magnetización adquiere justo la diferencia de energía para pasar al estado excitado. El estado excitado, ¿cuál era? El spin beta. Y esta magnetización cambia de orientación y empieza a precesionar, ¿sí?, en el estado de energía más alta. En este caso, el estado spin alfa estaría representado por la imagen de la izquierda, el estado spin beta por la imagen de la derecha. ¿Qué es lo que yo registro en resonancia magnética nuclear? Registro cómo vuelve este vector magnético asociado a este átomo verde del estado beta, spin beta, al estado spin alfa. En general hablamos de resonancia cuando aplicamos un pulso de radiofrecuencia que me permite pasar la magnetización del estado alfa al estado beta. Y ahora vamos a ver un poquito cómo se hace. Ahora, ¿cuál es el chiste de esto? Porque lo que queremos es información particular para todos los hidrógenos que tenemos en una molécula orgánica, que podrían ser de tipo muy distinto. Lo interesante es que en presencia de un campo magnético externo B sub 0, un determinado hidrógeno de una molécula orgánica no experimenta B sub 0 completamente. ¿Por qué no experimenta B sub 0 completamente? Aquí el campo magnético externo está representado por una frecuencia, 60 MHz. En realidad la unidad de medición de un campo magnético son los Tesla. En lugar de hablar de Tesla, muchas veces se habla de la frecuencia con la cual precesionaría un núcleo de hidrógeno en ese campo magnético. Por eso van a encontrar o vamos a hablar de imanes de 60 MHz o 100 MHz. Eso tiene un correlato en Tesla, que es la unidad de intensidad de campo magnético. Me parece que no estás pasando diapositivas, Javier.
¿Están en la que hay un campo magnético V sub 0 en rojo y 60 MHz? No No. se ve. Esperen, raro. Esperen que vuelvo. Esperen que vuelvo a presentar. A ver. Díganme si están viendo una que tiene un vector magnético representado en blanco y V sub 0 en rojo. Ahí sí. Ok, no. A lo mejor es un problema, lo voy a dejar así fuera de modo presentación. ¿Se ve bien? ¿O más o menos decentemente? Ok, entiendo que sí, Sí, entonces. sí, se ve, se ve. Buenísimo. Bueno, ¿qué le pasa a un núcleo de hidrógeno particular en una molécula orgánica? Que no experimenta la totalidad del campo magnético externo porque aparece un efecto de protección de los electrones asociados a los, fundamentalmente a los enlaces covalentes, pero también a los pares electrónicos libres que ejercen un efecto de apantallamiento, como si fuera una pantalla protectora de ese campo magnético externo. Entonces, un determinado núcleo de hidrógeno representado por este círculo en celeste, no experimenta todo el B sub 0, sino que experimenta B sub 0 menos un efecto de apantallamiento, consecuencia de la protección electrónica que generan los electrones, sobre todo de enlaces, de los núcleos cercanos. Pero esto es genial. ¿Por qué es genial? Porque quiere decir entonces que un determinado núcleo va a experimentar un campo B efectivo que depende del entorno. Y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos entender cuál es el entorno de un determinado átomo de hidrógeno. Entonces, volvamos, como siempre hemos hecho a lo largo de esta materia, a la famosa ecuación de Planck, ¿no? Donde la diferencia de energía entre dos estados cuánticos la podemos expresar como la constante de Planck por la frecuencia. Hagan un pequeño acto de fe de la electrodinámica y créanme que esa diferencia de energía entre dos estados magnéticos se puede expresar como la constante giroscópica por la constante de Planck dividido 2pi. La constante de Planck sobre 2pi se llama h partida o h, se le pone como un tilde sobre el palito de la h, ¿sí? Por el campo efectivo. Pero entonces fíjense que si simplificamos esto y despejamos frecuencia, lo que aparece es que la frecuencia de un determinado núcleo de hidrógeno, que llamaremos H, es la constante giroscópica sobre 2pi por el campo magnético externo por el efecto de apantallamiento. Y entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que la frecuencia a la cual vamos a ver resonar un determinado núcleo de hidrógeno, en este caso, depende del entorno electrónico que tiene ese núcleo de hidrógeno. Vamos a un ejemplo. Todavía no me metí a describir que aparece en un espectro de RMN, pero este es el primero que les voy a presentar. En general, un espectro de RMN siempre vamos a tener sobre el eje de las I's la intensidad de la absorción y sobre el eje de las X vamos a tener la frecuencia a la cual aparece esa absorción de energía electromagnética asociada a un determinado átomo de hidrógeno, pero vamos a reconvertir ese valor de frecuencia en un factor más amigable para prescindir de la discusión del tipo de imán con el cual estamos trabajando, que se llama desplazamiento químico, del cual vamos a hablar ahora. Pero fíjense, acá tenemos el RMN protónico del metanol. Entonces, fíjense que el metanol naturalmente tiene dos tipos de hidrógeno. Los hidrógenos que están conectados al carbono del metilo y el hidrógeno que está conectado al oxígeno. ¿Qué quería decir yo con que la frecuencia de resonancia dependía del efecto del apantallamiento del núcleo? Fíjense, este pico que aparece más cercano a 5, ¿sí?
corresponde al hidrógeno unido al oxígeno. Este pico que aparece entre 3 y 4 corresponde a los hidrógenos unidos a carbono. ¿Por qué tienen frecuencias de absorción distintas? ¿Sí? Es el mismo núcleo atómico, hidrógeno. Porque el hidrógeno que está unido a oxígeno y el hidrógeno que está unido a carbono experimentan efectos de apantallamiento distintos precisamente porque están conectados a cosas diferentes. Entonces, fíjense qué genial, porque la posición en la cual vamos a ver las bandas de absorción nos está hablando de a qué está conectado esos hidrógenos. En general, cuando las bandas de absorción aparecen sobre la derecha del espectro, decimos que los protones están protegidos o que están a campos altos, cuando están a la izquierda, que los protones están desprotegidos o están a campos bajos. Dos palabras sobre el equipamiento. Una enorme desventaja que me olvidé de contarles al principio de la resonancia magnética nuclear es que no es una técnica analítica que podamos acoplar de momento a etapas separativas. Es decir, la infinita ventaja de la espectrometría de masa es que podemos acoplarla a LC y CG fundamentalmente. La resonancia magnética nuclear todavía no, y eso tiene que ver con no solo la sensibilidad y la complejidad del equipamiento, sino con los solventes particulares que hay que usar, de los cuales ahora vamos a hablar. Pero, ¿qué partes básicas tiene un equipo de resonancia magnética nuclear? Nosotros dijimos que tenemos que aplicar un campo externo muy poderoso, ¿sí? Aparece el mismo problema que aparecía cuando pensábamos en los analizadores de masa con sector magnético. Necesitamos un campo realmente muy fuerte. Los primeros imanes que se diseñaron fueron imanes, electroimanes, es decir, bobinas dentro de las cuales se hacía pasar una corriente eléctrica intensa, pero ese tipo de tecnología solamente me permite alcanzar campos relativamente bajos, en general, en el mejor de los casos, llegar hasta 100 MHz. Y esa fue toda la familia de equipamientos que existió más o menos hasta finales de los 70. Pero la idea básica es que necesito un imán súper poderoso dentro del cual voy a meter la muestra en solución. Esa muestra en solución, que está en un solvente especial del cual vamos a hablar un poquito más adelante, se coloca en el seno de una bobina que funciona como receptor, que va a medir las variaciones de la magnetización, y a su vez de estar conectado a ese receptor, que tiene un amplificador, por supuesto, electrónico, aparece una bobina emisora de radiofrecuencia, que es la que va a generar la frecuencia de excitación para pasar a mi magnetización del spin alfa al spin beta. Entonces, los equipos viejos, ¿cómo funcionaban? ¿Cómo funciona? Si quieren, haciendo una analogía, si me escucha algún especialista en RMN me mata, pero de la misma forma que funciona un UV visible de longitud de onda variable. Con la bobina de radiofrecuencia yo voy variando la frecuencia analógicamente hasta que en un punto justo engancho una banda de absorción y ahí mido la absorción de la energía, porque puedo ver la transición del spin alfa al spin beta, en realidad la vuelta del spin beta al spin alfa. Esos fueron los equipos que existieron hasta los 80, les diría. Son equipos de RMN de onda continua, en el sentido que la excitación de las frecuencias se producía variando analógicamente las frecuencias de excitación. En la década del 80 se introdujeron dos modificaciones. Los electroimanes se reemplazaron por imanes de superconducción,
que permitieron alcanzar campos muchísimo más poderosos. Para que tengan una idea, hoy los campos de los imanes de los equipos de RMN son entre 10 y 12 veces más potentes a los que existían en la década del 80, y eso es consecuencia de poder trabajar con imanes superconductores. Un imán superconductor genera el campo magnético en general a partir de un material cerámico al cual se somete a una corriente eléctrica, pero ese material cerámico está a una temperatura muy baja, en general a la temperatura del helio líquido. Y eso genera un costo adicional de mantenimiento de los imanes nuevos de resonancia magnética nuclear, porque los imanes tienen una doble camisa de enfriamiento, una de helio líquido y una de nitrógeno líquido. Ahora hablo un poquito sobre eso. Pero la estructura básica de los equipos nuevos, que se llaman equipos de RMN de pulsos, es exactamente igual a las viejas. Tengo la muestra metida en solución, en el medio de una bobina que da un pulso de radiofrecuencia, y otra bobina que me permite registrar la vuelta del spin beta al spin alfa. ¿Cuál es la diferencia de los equipos nuevos de pulsos respecto de los de onda continua? Es que en lugar de excitar variando analógicamente la frecuencia, lo que hago es un pulso de excitación del mismo estilo que los pulsos de excitación que utilizábamos en FTIR. ¿Se acuerdan la diferencia entre cuando hacía un barrido en infrarrojo utilizando un equipo de infrarrojo tradicional con una red de difracción y un equipo de infrarrojo de transformada de Fourier? En transformada de Fourier le tirábamos con un paquete de excitación, ¿sí? Un paquete que contenía múltiples ondas con múltiples frecuencias de excitación. Eso es lo que se hace en RMN de pulso. Se aplica un pulso que contiene todas las frecuencias de excitación y se observa cómo la magnetización vuelve del estado de spin beta al estado de spin alfa. Esa observación de la vuelta del spin beta al spin alfa se registra en la forma de una función que se llama feed, que es un registro de intensidad de la magnetización en función del tiempo. Entonces, esa respuesta en función del tiempo se convierte al dominio de la frecuencia de la misma forma que se hacía en FTIR. Se aplica la transformada de Fourier, que lo que nos permite es convertir una función que está en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Y ahí me aparecen bandas. La lógica de funcionamiento es muy similar al FTIR. En general, todos los equipos tienen lo que se denomina un tiempo de relajación entre pulso-excitación y pulso-excitación, porque no tengo que saturar el estado excitado, porque si no, no vería nada, ¿sí? Yo lo que tengo que ver es la vuelta del estado beta al estado alfa. Si mando todos los espines de alfa a beta y los mantengo todos en beta porque estoy dando un montón de energía, no podría observar nada. Vamos a las cuestiones más prácticas. ¿Cómo se mete una muestra de RMN adentro de un equipo? Se mete utilizando unos tubos de vidrio especiales, de vidrio ultra puro. Como les decía antes, para hacer un RMN protónico, en general necesitamos entre 1 y 5 miligramos de muestra. Para hacer un RMN de carbono 13, y estamos hablando de moléculas orgánicas habituales, como las que se pueden encontrar en la industria farmacéutica o del tipo de las que manejamos en química orgánica, entre 30 y 50 miligramos es una cantidad adecuada. La ventaja de la resonancia magnética nuclear es que los pulsos son acumulativos y cuanto más tiempo yo adquiera, mejor relación señal-ruido va a tener mi muestra. Pero la idea básica es que la muestra se introduce disuelta, ven que hay un líquido en el fondo de este tubo de RMN, pero el problema es que para disolver la muestra tengo que usar solventes especiales. Si yo voy a medir
la resonancia magnética nuclear de protones de mi muestra, lo que no puedo es meter un solvente que tenga protones que absorban. ¿Por qué? Porque si no la señal de ese solvente me va a tapar absolutamente todo. Entonces, cuando hago RMN, necesariamente tengo que utilizar solventes deuterados. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a utilizar solventes especiales donde todos los hidrógenos de su estructura fueron reemplazados por deuterio, ¿sí? El más común es el cloroformo deuterado, pero hay acetona deuterada, dimetilsulfóxido deuterado, metanol deuterado, agua deuterada. Esto introduce un costo adicional, digamos, porque no hay vuelta, hay que usar precisamente eh, solventes deuterados. Pero el volumen que se utiliza es muy poco, en general entre 0,4 y 0,5 mililitros. La cantidad que se usa tiene que ser esa. Yo no puedo poner 0,2 mililitros, y eso tiene que ver con la homogeneidad del campo magnético alrededor de la muestra. Ahora hablo un segundo de eso, pero volvamos sobre la idea básica. ¿Cómo se mete la muestra en el equipo? Bueno, el tubo en el cual está la muestra se calza en lo que se denomina un spinner. El spinner es este tubito de plástico que ajusta el tubo, el tubo RMN en el medio, y se llama spinner porque precisamente ese accesorio de plástico va a girar, es como una turbinita que permite que la muestra gire en el seno del imán. ¿Cómo sé a qué altura tengo que poner el spinner? Bueno, el proveedor del equipo, cuando lo compran, le va a regalar un tubito donde calza justo el spinner en la parte superior. Yo puedo poner el tubo de RMN y tengo una marca hasta donde tengo que llenar con solvente deuterado el tubo. Y tengo que llenarlo hasta la marca, si no, el espectro de RMN me va a salir mal, súper ancho, poca definición. Después, ¿qué hago? Después, enciendo el ascensor del equipo. ¿Qué es el ascensor del equipo? Esto que está acá es un imán súper refrigerado. La muestra va a ir al centro de ese imán. Entonces, tiene un elevador neumático, es decir, tiene una corriente de aire que yo conecto y por el centro del imán sale un chorro de aire ascendente, de forma tal que yo puedo depositar sobre un agujerito que hay ahí arriba, como está haciendo este señor, mi tubo de RMN en el spinner. Y el tubo queda flotando sobre ese colchón de aire. Cuando desactivo el colchón de aire permite que el tubo RMN descienda suavemente hasta el seno de la bobina. La bobina que aplica, tanto la que aplica el pulso como el receptor que va a observar la vuelta del spin beta al spin alfa. Esas bobinas, como les decía antes, la bobina que genera el pulso está dentro de una camisa refrigerada de helio, porque es un imán de superconducción, que para evitar que se evapore o para permitir que se evapore lo más lentamente posible, tiene una segunda camisa refrigerada de nitrógeno líquido. O sea que dentro de uno de estos imanes hay doble camisa refrigerante, helio líquido por dentro, nitrógeno líquido por fuera. Eso tiene que ver también con que el helio es extraordinariamente caro. El helio no es un gas muy abundante, y yo lo tengo que llenar de helio líquido, no es helio gaseoso, ¿sí? Entonces, y tengo un problema adicional, que es que cuando empieza a funcionar uno de estos imanes, no lo puedo parar nunca. Si alguna vez se me evapora el helio líquido, soné, se me murió el imán, ¿sí? Los tengo que tirar. Para que tengan una idea, más o menos un equipo de RMN sale $100.000 por cada 100 MHz. El equipo hoy, o sea, más chiquito que pueden encontrar es 100 MHz y eso sale $100.000. Si quieren uno de 200 MHz, es una aproximación para tener una idea. Les va a salir 200.000, si quieren uno de 300.000, y hay hasta 1.200 MHz o 1,2 GHz. Por supuesto, tienen que considerar todos los gastos de mantenimiento adicional. Como les decía antes, el nitrógeno y el helio. Esta es la razón por la cual esta configuración de equipo no la vamos a encontrar en la industria. En general, la industria, cuando requiere estos servicios, terceriza. Estos equipos son equipos
que se encuentran en laboratorios de investigación. El RMN es un equipo bastante robusto. Solamente el único desastre que puede ocurrir es si se hicieron los cancheros y ajustaron mal el tubo RMN y no lo calzaron en este localizador de posición, y entonces el tubo de RMN, supónganse el spinner, quedó por acá arriba. Entonces cuando cierran el flujo de aire y el tubo baja, se estrella contra el fondo y se rompe, y desarmar la parte de abajo de la bobina es un parto. O sea, es lo único que pueden hacer. Después, el funcionamiento es muy sencillo, porque mientras el imán tenga refrigerante, difícilmente le pase nada. Entonces, fíjense que la única parte mecánica donde aparece un riesgo de que ocurra algo es cuando meto y saco la muestra, que en realidad es relativamente controlado. ¿Por qué preocuparnos por conseguir imanes cada vez más poderosos? Que esa ha sido una de las carreras en las cuales ha avanzado esta tecnología. Como les decía antes, hay imanes de 1,2 GHz. Fíjense el tamaño de esos imanes, ¿no? En general requieren de una plataforma para subir y poder introducir el núcleo por arriba. La razón por la cual nos peleamos por tener imanes cada vez más poderosos es que imanes cada vez más poderosos permiten que los estados de spin alfa y spin beta tengan diferencias de energía cada vez más grandes. Y eso permite distinguir mejor las poblaciones de los núcleos magnéticos que están en los spines alfa y en los spines beta. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en una mejor resolución de las señales. ¿Qué quiero decir con esto? Acá tenemos el RMN del ibuprofeno hecho en equipos de resonancia magnética nuclear, donde los imanes tienen distinto campo magnético, desde 60 MHz a 400 MHz. Cuanto mayor es la frecuencia, más intenso es el campo magnético. Fíjense que para el equipo de campo magnético más bajo, el de 60 MHz, hay una señal que es la del hidrógeno unido al carbono del terbutilo, que me aparece solapada con esta otra señal, ¿sí? Con esto que vamos a llamar un poquito más adelante doblete. Fíjense qué pasa si aumento el campo magnético. Aumentar el campo magnético es comprarse un equipo nuevo, o sea, no es que puedo darle una palanquita y aumentar la potencia del campo magnético. El RMN de un equipo funciona a su máxima potencia, ¿no? Pero fíjense que al pasar de 60 a 90, esta señal de este hidrógeno se me empieza a separar, se me empieza a diferenciar de esta. ¿Y qué pasa si paso de 90 a 400? Se me recontra separan las señales, me aparece mucho mejor resuelto. Es como pasar de una columna en CG que no es capilar a una columna capilar. Fíjense, las señales aparecen muchísimo más resueltas. Y eso es súper importante si tengo moléculas complejas que tienen un montón de hidrógenos distintos. La forma de la señal no cambia, no se ve bien en el espectro de 400 MHz, pues está muy comprimido, sí mejora mucho la resolución. Entonces, tener un RMN de un campo alto es tener señales del espectro mejor resueltas. Como les decía antes, las técnicas, es difícil que se vayan a encontrar con un equipo de RMN en la industria, hasta donde yo sé, los equipos con imanes, con superconductores que les conté antes, no hay ningún caso instalado en Argentina. Si estuvieran en Estados Unidos o en Europa, probablemente muchas empresas farmacéuticas los tengan en sus unidades de desarrollo, pero desde hace aproximadamente 15 años aparecieron en el mercado unos mini equipos de RMN que utilizan electroimanes, pero es decir, que son equipos que no hace falta que tenga funcionando en forma continua, como los imanes de superconducción. Puedo llegar a la mañana, los prendo
y me voy a la noche y lo apago, como cualquier espectrofotómetro. Las limitaciones que son de campos bajos, acá hay uno, por ejemplo, de 60 MHz, pero fíjense que el RMN protónico del Ibupirac es relativamente decente. ¿Para qué sirven este tipo de equipos? Este tipo de equipos sirven para verificar, por ejemplo, que una síntesis que hice efectivamente me dio el producto que yo esperaba. Para un análisis rutinario es totalmente razonable. Y estos equipos no son extraordinariamente caros, están en el orden un poquito menos de lo que les podría salir un sistema, o compiten con lo que les podría salir un equipo de CGMS. Están entre los 80.000 y los 100.000 dólares. Un equipo de CGMS con un cuadrupolo y un inyector automático les va a salir 120.000 dólares. Pero otra vez, solo tiene sentido en unidades de desarrollo, en empresas donde se hace síntesis química. ¿Por qué? Pues recuerden que esta técnica no la puedo acoplar a una etapa separativa. Si yo meto una muestra que es una mezcla de cosas, lo que voy a observar es el RMN de la mezcla de cosas. Solo tiene sentido hacer RMN de sustancias que he purificado, que recristalicé, que pasé por una columna de sílica gel, ¿sí? O que destilé, porque si no lo que tengo es una señal muy compleja, ¿sí? Y ahora vamos a intentar concentrarnos en la información que nos da el espectro de RMN, entendiendo que el espectro de RMN es una representación bidimensional de ese fenómeno de absorción de energía que experimentan los núcleos que tienen actividad magnética. ¿Qué información que deberíamos analizar? En primer lugar, la primera información sumamente útil es la posición donde aparecen las bandas de las señales de absorción, porque dijimos que la posición tenía que ver con la frecuencia de la absorción y la frecuencia de la absorción con el entorno electrónico. Vamos a dar la posición de esas bandas de absorción en unidades de desplazamiento químico, que es una forma de expresar la frecuencia que voy a definir ahora en un ratito. La otra cosa que tenemos que mirar es el número de bandas de absorción que aparecen. ¿Por qué? Porque el número de bandas de absorción nos va a hablar del número de hidrógenos distintos, estrictamente, magnéticamente distintos, que tiene una molécula. Entonces, si me aparecen 4 bandas de absorción, yo ya sé que voy a tener 4 tipos de hidrógenos distintos, unidos a 4 elementos, habitualmente carbonos, con entornos electrónicos distintos. Pero la intensidad la señal de RMN tiene una ventaja también, y es que se puede integrar, se puede medir el área bajo esa señal, como se mide el área de un pico cromatográfico, y el área me habla de la cantidad de hidrógenos. En general, me va a hablar de una proporción entre un tipo de hidrógeno y otro. Por ejemplo, en el caso del metanol, lo que me va a decir es que entre las dos señales hay una relación 3:1. ¿Sí? Pero eso está buenísimo porque el área de la señal de la resonancia magnética nuclear del protón es proporcional a la cantidad de hidrógenos. Y la cantidad de hidrógenos es otro dato que puedo usar para intentar reconstruir aquello que no sé, que es la estructura molecular. Recuerden que esto lo aplicamos para el caso de analitos cuya estructura desconocemos o queremos confirmar. El último punto, y no por eso menos importante, yo les diría que es una de las cuestiones fundamentales de la resonancia magnética nuclear, es la forma de las señales, que en general se denomina multiplicidad. Cuando hablemos de multiplicidad de la señal, de lo que vamos a estar hablando es de su forma. Y la forma de la señal depende de los vecinos. Por eso es tan importante. La forma de la señal no es cualquier cosa, nos revela quién está al lado. Entonces, por eso la interpretación de la multiplicidad nos dice a quién tengo a derecha y a quién tengo a izquierda. Es como una ficha de un rompecabezas. La forma de la ficha me determina quién voy a tener a un lado y quién voy a tener al otro. ¿Sí? Pero vamos sobre cada uno de estos puntos un poco
con algún grado de detalle, y vamos a analizar primero el tema del desplazamiento químico, o la pregunta de dónde aparecen las señales. El desplazamiento químico, en general se representa con la letra griega delta y se mide en ppm, en partes por millón, depende directamente de los efectos electrónicos que modulan el entorno electrónico del átomo de hidrógeno en el cual me estoy concentrando. La forma de expresar la posición de absorción de una banda en unidades de desplazamiento químico es referirlo a una señal de referencia, que es la señal de una sustancia que se utiliza como estándar interno y se llama tetrametilsilano, que van a encontrar abreviada como TMS, tetrametilsilano, que son 4 metilos unidos a un silicio. El tetrametilsilano se agrega como un estándar interno en todos los solventes deuterados, aproximadamente en una proporción del 1%, y es la señal que se utiliza para ajustar el cero de desplazamiento químico. Cuando yo proceso en mi computadora el espectro, no necesariamente me aparece ajustado el cero, y entonces ¿qué busco? A la derecha del espectro la señal del tetrametilsilano y le pido a mi computadora que asuma que ese es el cero de desplazamiento químico. ¿Cómo se define el desplazamiento químico? Es la frecuencia de absorción de la señal que yo estoy observando, menos la frecuencia de absorción del tetrametilsilano, todo en hertz, dividido la frecuencia en hertz asociada al imán de mi equipo, multiplicada por 1.000.000. Esa es la definición formal, ¿sí? Entonces, lo importante es que ustedes siempre van a tener una referencia a la derecha del espectro de una señal que va a aparecer como un singulete, es decir, como un pico único, que va a ser la señal del tetrametilsilano. En general, en resonancia magnética nuclear de protón se utiliza la señal del TMS para ajustar el desplazamiento químico. Cuando veamos RMN de carbono 13, vamos a ver que en general se utiliza la posición del solvente, que aparece como muy característica porque está deuterado. ¿De qué depende el desplazamiento químico de un átomo de hidrógeno en particular? Como les decía antes, depende de todos los efectos electrónicos que estén afectando sobre todo al átomo de carbono al cual está unido el hidrógeno. El pobre átomo de hidrógeno no tiene mucho juego, pero recuerden que los átomos de carbono tienen 3 hibridizaciones distintas, que pueden estar unidos tanto a otros carbonos como a heteroátomos. Entonces, la presencia de efectos inductivos es consecuencia de la unión de heteroátomos como oxígeno, nitrógeno, halógenos, van a producir variaciones en la posición de las señales, la hibridización del propio carbono, si es sp3, sp2 o sp, van a producir variaciones en las posiciones de las señales, y también la potencial formación de puentes de hidrógeno pueden producir variaciones específicas de las señales de RMN protónico. Vamos con el primero, con el tema del efecto inductivo, que probablemente es el más importante. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que era el efecto inductivo? El efecto inductivo era el desplazamiento de los electrones de un enlace hacia uno de los átomos, consecuencia de la presencia de un átomo electronegativo en alguna posición un poquito más alejada. ¿Sí? Era un efecto electrónico que se transmitía a lo largo de los enlaces que me producía la variación de la densidad electrónica de un determinado enlace covalente. Entonces, la presencia de átomos electronegativos como oxígeno, nitrógeno y halógenos unidos a un átomo de carbono produce el desplazamiento de la señal del protón que yo estoy observando. Recuerden que yo siempre observo la señal del protón.
porque en definitiva lo que están modificando era lo que había llamado efecto de apantallamiento, que modulaba el campo magnético externo que yo estoy aplicando. Volvamos al ejemplo del RMN protónico del metanol. Fíjense que yo tengo dos señales distintas porque tengo dos hidrógenos distintos. Tengo un hidrógeno unido a oxígeno, que naturalmente tiene el par electrónico más desplazado hacia oxígeno. Entonces, este hidrógeno va a experimentar un efecto inductivo muchísimo más intenso que el efecto inductivo que va a experimentar el hidrógeno que está unido a carbono. ¿Por qué? Porque el hidrógeno del hidroxilo está unido directamente a oxígeno. El hidrógeno del metilo está separado del oxígeno por dos enlaces covalentes. Y fíjense qué pasa. El hidrógeno que está directamente unido a oxígeno me aparece a un valor cercano a 5, los hidrógenos de los metilos me aparecen a 3,5. ¿Sí? Entonces, los protones que están unidos a átomos más electronegativos o que experimentan mayor efecto inductivo se desplazan más hacia la izquierda del espectro, a campos bajos o experimentando desprotección. Los hidrógenos que están unidos a átomos de carbono, que no, a su vez no están unidos a átomos muy electronegativos, sino están unidos a otros carbonos, en general me aparecen a la derecha del espectro y aparecen entonces a campos altos, y se dice que esas señales están eh, protegidas o menos desprotegidas. En la carpeta que les armamos con Pablo, hay, además, me olvidé de contarles, una serie de tablas de RMN, que está bastante completa y pueden usar si alguna vez en la vida se encuentran con el desafío de tener que interpretar un espectro de RMN. Fíjense qué pasa, vamos a analizar las señales de los hidrógenos de los metilos que están unidos a distintas cosas. Un átomo de carbono que está unido a hidrógeno, o que está unido a flúor, cloro, bromo, yodo, oxígeno y nitrógeno. Fíjense, si nos vamos de la observación del desplazamiento de los hidrógenos de los metilos unidos a otros átomos de carbono que están unidos a hidrógeno, en general ese desplazamiento químico aparece a 0,9. Si yo empiezo a unir a ese carbono heteroátomos electronegativos, fíjense que el desplazamiento aumenta y la señal pasa de 0,9 a 4,3. A medida que el átomo de halógeno es menos electronegativo, el desplazamiento disminuye. ¿Sí? ¿Qué pasa si el átomo de carbono está unido a oxígeno? Y vuelve a aumentar. El desplazamiento se me va a 3,4. ¿Y qué pasa si le pongo nitrógeno? Me baja, porque el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno. Entonces, los átomos de hidrógeno que están unidos a átomos de carbono, que están a su vez unidos a heteroátomos, cuanto más electronegativo es el heteroátomo, a valores de desplazamiento más altos me aparece la señal. Esto es lo que habíamos discutido recién, puesto en una diapo un poco más claramente para que les quede como recordatorio, siguiendo ese principio de que cuanto más polarizado está el enlace al cual está unido el hidrógeno, más a valores más altos de desplazamiento químico aparecen, tenemos el ejemplo del metanol. La señal de este hidrógeno aparece a 4,8 ppm, la señal de los hidrógenos del metilo aparece a 3,4 ppm. Acá tenemos otro ejemplo de qué es la naturaleza del efecto inductivo, que tiene que ver con el hecho de que el efecto inductivo era un efecto electrónico que se transmitía a lo largo de los enlaces. Tenemos el caso del butano. Fíjense que el butano es una molécula simétrica, con lo cual solamente me van a aparecer dos señales claramente distinguibles, la del metileno y la de los metilos. Los metilémonos me van a aparecer un desplazamiento de 1,3 ppm, el metilo a 0,9.
Pero ¿qué pasa si cambio el butano, desconecto un hidrógeno y le pongo un bromo? Paso a tener 1-bromo-butano. Fíjense que el carbono 1, que en el caso del butano tenía un desplazamiento de 0,9, me pasó ahora a un desplazamiento de 3,4. Se me corrió a la izquierda. ¿Por qué estos hidrógenos se me corrieron a la izquierda? Porque conecté un átomo electronegativo. Pero ese efecto no solamente fue importante sobre el carbono 1, sino que se transmitió al carbono 2. Fíjense que el carbono 2 varió su desplazamiento en relación con el butano de 1,3 a 1,7. El carbono 3 y el carbono 4 permanecieron con sus desplazamientos. ¿Eso qué quiere decir? Que este efecto inductivo es un efecto de relativo corto alcance. En general, tiene un alcance efectivo importante a dos enlaces de distancia, 1, 2 respecto del hidrógeno, 3 enlaces de distancia, discúlpenme, 1, 2, 3, y podría llegar a verse hasta 4 enlaces de distancia. Aquí tenemos otro ejemplo, perdón, donde vemos el efecto aditivo del efecto inductivo. Tenemos el desplazamiento de los hidrógenos de metano que aparecen a 0,2 ppm, y ahora vamos desconectando, vamos sacando hidrógenos del metano y les vamos poniendo átomos de cloro, de forma que pasamos a clorometano, diclorometano y cloroformo. Fíjense que a medida que voy sacando átomos de hidrógeno y poniendo átomos de cloro, los desplazamientos químicos de los hidrógenos remanentes aumentan. Paso de 0,2 para el caso del metano, a 3 para el caso del clorometano, a 5,3 para el caso del diclorometano y a 7,2 para el caso del cloroformo. Entonces, otra vez, la señal de hidrógeno es muy sensible a la presencia de heteroátomos. ¿Por qué? Porque el efecto inductivo me modula el apantallamiento electrónico del campo magnético externo. Ahora, ese no es el único efecto electrónico que modula la posición de las señales. La hibridización del átomo de carbono es fundamental. Distintas hibridizaciones están asociadas a distintas posiciones en el espectro de RMN protónico. En general, cuando la hibridización del átomo de carbono al cual está unido el hidrógeno es sp3, las señales aparecen más hacia la derecha del espectro, entre 1 y 4, cuando tienen hibridización sp2 entre 5 y 7, cuando están unidos a un anillo aromático entre 7 y 9, y para el caso de carbonilos aldehídicos, el hidrógeno puede aparecer entre 8 y 10. Y en el caso de tener hidrógenos unidos a un carbono con hibridización sp3, aparece en el entorno de 3 ppm. El último efecto electrónico que les había mencionado era la posibilidad de formar puentes de hidrógeno. Por ejemplo, como en el caso de los ácidos carboxílicos, los alcoholes, las aminas y las amidas. La posibilidad de formar puentes de hidrógeno hace que, dependiendo de la concentración en la cual yo tenga la muestra, dependiendo del solvente, la posición de esas bandas pueda variar un poco. Pueden aparecer como bandas finas o bandas más anchas. Pasa lo mismo que pasaba en infrarrojo. Incluso en algunos casos puede desaparecer la señal de los hidrógenos más ácidos. Esto depende particularmente del solvente que esté usando. Por ejemplo, si tengo un ácido carboxílico y utilizo agua deuterada como solvente, lo que ocurre es que el protón del ácido carboxílico intercambia con el agua deuterada, es decir, toma deuterio y voy a ver desaparecer la señal del deuterio. Entonces, ¿qué nos tiene que quedar en la cabeza? Que si tengo hidrógenos unidos a oxígeno, pueden formar puentes de hidrógeno, y la posición en la cual me va a aparecer esa banda tiene una variación más grande que los hidrógenos unidos a carbono. Ese es el mensaje que intentaría
dejarles en este punto. Entonces, resumiendo, los distintos tipos de hidrógenos unidos a distintos sustituyentes van a experimentar distintos desplazamientos. Voy a poder distinguir hidrógenos de metilos, de hidrógenos de metilenos, de hidrógenos de metinos, porque fíjense que a medida que paso de metilo a metileno a metino, el desplazamiento aumenta, levemente, pero aumenta de 0,9, 1,3 a 1,4. Voy a poder distinguir hidrógenos unidos a carbonos que están alfa de carbonilos, me van a aparecer en este entorno, o que están unidos a un átomo de carbono con hibridización sp3, o unidos a halógenos, esos aparecen entre 3 y 4, o hidrógenos vinílicos, o hidrógenos de sustituyentes unidos a su vez a, a dobles enlaces, o de sistemas aromáticos. Entonces la pregunta es, ¿dónde voy a buscar esa información? ¿Cómo obtengo los valores de desplazamiento de los hidrógenos que están unidos a distintas cosas? Como siempre, voy a tener tablas. De la misma forma que tenía tablas de espectroscopía infrarroja para entender las bandas de absorción de los distintos grupos funcionales, voy a tener bandas de desplazamiento químico para los distintos tipos de hidrógeno. Y esas son las tablas que tienen disponibles en el material. Pero ahora, digo ahora, hablando de los 10 últimos años, tal vez 15, esta herramienta no existía cuando yo estudiaba, tenemos la posibilidad de simular los espectros. Hay programas online, acá les dejo la dirección web de uno, donde ustedes pueden poner la estructura del compuesto y el programa les simula el espectro, con lo cual les asigna todas las bandas. O sea, les va a dar un espectro de resonancia magnética nuclear de protón y les va a decir, esta banda es la de tal hidrógeno, esta banda es la de tal otro. Y es genial, porque uno puede interpretar el espectro real obtenido haciendo una medición con una ayuda muy grande, que es un espectro simulado. En la clase que viene, Pablo les va a enseñar a utilizar una herramienta adicional, que es el módulo de simulación de RMN del ChemDrop, que es un programa de dibujo de moléculas químicas, pero que tiene un módulo de predicción de RMN de protón y de carbono 13. Y eso lo dejamos para la clase que viene. Pero la forma tradicional es utilizar tabla de desplazamiento químico. Entonces, de la misma forma que las distintas posiciones del espectro infrarrojo aparecían distintas bandas asociadas a distintos grupos funcionales, en RMN protónico me aparecen distintas bandas de distintos hidrógenos unidos a distintos tipos de carbono. Aquellos hidrógenos que estén unidos a carbonos, que estén unidos solo a otros carbonos, me van a aparecer más hacia la derecha, en la zona de 0,2. Aquellos hidrógenos que estén unidos a carbono, que estén unidos a carbonilo, me van a aparecer entre 2 y 2,5. Aquellos hidrógenos que estén unidos a carbono, unidos a heteroátomo, sea oxígeno, sea un halógeno o un nitrógeno, van a tender a aparecer entre 3 y 4. Si veo una señal entre 5 y 6, puedo sospechar que son hidrógenos vinílicos. Si veo una señal entre 7 y 8, que son hidrógenos aromáticos. Si veo una señal entre 9 y 10, que es un hidrógeno aldehídico. Y si veo valores entre 10 y 12, que son hidrógenos carboxílicos. Y para enfatizar un poquito más la idea de dónde van apareciendo los distintos desplazamientos químicos. Fíjense, aquí tenemos una variación de desplazamiento de los metilos a medida que voy pasando de etano a propano a metilpropano. Estoy midiendo la señal de en este caso, de este metilo. Fíjense que, bueno, este metilo es igual que este, solo voy a tener una señal que aparece a 0,86.
Ahora, si mido el desplazamiento de estos metilenos que están unidos a su vez a dos metilos, fíjense que el desplazamiento aumentó. Pasó de 0,86 a 1,33. Y si ahora, en lugar de tener un metileno, tengo un metino, es decir, saco un hidrógeno de acá y lo conecto a otro metilo, fíjense que aumenta nuevamente el desplazamiento, aparece 1,56. Esto está buenísimo porque voy a poder entender el grado de ramificación del esqueleto carbonado bastante mejor, bastante más claramente que con las técnicas de masa, donde tenía que recurrir a la interpretación, si podía, de reordenamientos, en el caso que hubiese. Acá la distinción de la presencia de sustituyentes y su posición es mucho más fácil de asignar. Entonces, el grado de sustitución de un carbono afecta la señal de el desplazamiento químico del hidrógeno. Por supuesto, la presencia de heteroátomos, también aquí estamos midiendo los desplazamientos químicos de los metilos unidos a distintos heteroátomos. ¿Sí? Para el caso del metanotiol, donde el carbono está unido a azufre, metilamina, nitrógeno y metanol, oxígeno. Fíjense que el desplazamiento pasa de 2 a 2,42 a 3,38. Cuanto más electronegativo el heteroátomo que está unido al carbono, mayor desplazamiento, es decir, la señal se me corre a la izquierda en el espectro. Y aquí fíjense que estamos mirando el desplazamiento químico de este metilo que está unido a un carbonilo de cetona, a un carboxilo de ácido o un carbonilo de aldehído. Fíjense que en este caso los desplazamientos no son tan diferentes, ¿sí? Son un poquito más parecidos, y eso es de esperar, porque el efecto fundamental es el del doble enlace carbono-oxígeno. ¿Sí? La variación entre el doble enlace de una cetona y un ácido carboxílico es de 0,03 ppm. Sí, con el de un aldehído es un poco más importante. Pero el efecto más significativo es cuando tengo un heteroátomo unido directamente al carbono, al cual está unido el hidrógeno. Un comentario particular para el caso de los hidrógenos aromáticos. ¿Por qué me aparecen a valores de desplazamiento tan altos, entre 6 y 7? El tema de la razón por la cual los hidrógenos aromáticos aparecen a valores tan altos es que, ¿se acuerdan que los sistemas aromáticos tenían orbitales moleculares pi, que decíamos que eran orbitales en los cuales me aparecían deslocalizados todos esos electrones pi? Yo usé una metáfora bastante poco química, quería imaginar que teníamos 6 caballos desbocados corriendo en una pista, ¿sí?, circular, que era pensar ese orbital molecular pi. ¿Sí? Es una imagen muy poco química, no la repitan nunca. El movimiento de esos electrones en ese orbital pi lo que genera es una corriente magnética perpendicular al anillo aromático. Esa corriente, ese campo magnético inducido, que es producto de la deslocalización de los electrones pi, genera una corriente magnética que en este caso, fíjense, pasa por el centro, es una corriente propia del anillo aromático, no es que es externa, es propia del anillo. Pasa por el centro del anillo y se alinea con el campo magnético externo a la altura de los hidrógenos. Entonces, ese campo inducido por la aromaticidad del anillo aromático refuerza el campo magnético externo y lo desapantalla. Por eso me lo tira a valores de desplazamiento más altos. Los hidrógenos aromáticos tienen un desplazamiento muy botón. Si veo señales cerca de 7, son señales de anillos aromáticos. ¿Sí? Fíjense, aquí tenemos el caso del desplazamiento químico del tolueno. Esta señal que aparece representada en rojo es la del metilo del tolueno, que aparece cerca de 2,5. Y todos los hidrógenos aromáticos, que en realidad en este ejemplo son de 3 tipos, después nos vamos a meter con eso, aparecen en esta señal que está alrededor de 7,5. La forma de la señal, no se preocupen,
la vamos a analizar en un rato. Lo único que quiero enfatizar ahora es la posición de la señal. Entonces, fíjense que una cosa son los hidrógenos unidos a metilo que me aparecen a la derecha del espectro, otra cosa bien distinta son los hidrógenos aromáticos que me aparecen bien a la izquierda del espectro. Eso es resultado de ¿qué? De esa corriente inducida propia del sistema aromático. Algo parecido ocurre para los hidrógenos vinílicos. Los hidrógenos vinílicos también generan una corriente inducida más débil que el caso de la corriente de los sistemas aromáticos, pero que a la altura que pasa por el medio del orbital molecular pi entre los dos átomos de carbono, pero que a la altura de los hidrógenos vinílicos se alinea con el campo, o sea que me refuerza el campo externo y me tira la señal a la izquierda respecto de lo que esperaría para una señal unido a un carbono cualquiera. Fíjense que yo les dije que la señal se me iba para la izquierda del espectro y yo unía a átomos electronegativos. Aquí no estoy uniendo a átomos electronegativos. ¿Por qué aparecen estos efectos de corrimiento hacia campos bajos, es decir, hacia la izquierda? Porque aparecen estos efectos de campos inducidos propios de las estructuras electrónicas. Este efecto inductivo, en el caso de los protones vinílicos, hace que la señal de esos hidrógenos, recuerden, los hidrógenos vinílicos son los hidrógenos unidos a átomos de carbono con hibridización sp2, aparezca entre 5 y 6. Aquí tenemos un ejemplo para el caso del 2-buteno. Puse el caso del cis y el trans porque RMN protónico me va a permitir distinguir ambos casos. Parecidos, pero no iguales, ¿por qué? Porque en el caso del cis-2-buteno, yo debería observar señales para los metilos, que son esta señal que tengo aquí alrededor de 1,5, y señales para los hidrógenos vinílicos, que es esta señal que tengo entre 5 y 5,5. Fíjense que la posición, el desplazamiento químico no es igual para cis-2-buteno y para trans-2-buteno. Cis-2-buteno está por debajo de 5,5, trans-2-buteno está por encima de 5,5. La otra diferencia que es significativa es la forma de esa señal. Entonces, yo puedo distinguir estereoisomería cis-trans analizando el RMN protónico, en particular la señal de los hidrógenos vinílicos. ¿Sí? Pero, nuevamente, hidrógenos unidos a átomos de carbono con hibridización sp2 me van a aparecer un desplazamiento alto, pese a que no están unidos a un heteroátomo. Lo mismo, perdón, el efecto contrario, no lo mismo. El efecto contrario ocurre para los hidrógenos acetilénicos, es decir, los hidrógenos unidos a un átomo de carbono con hibridización sp. Recuerden que si tengo átomos de carbono en un triple enlace, el hidrógeno se alinea con el enlace porque la geometría es lineal. Entonces, en el caso del triple enlace, el campo inducido que se genera es un campo inducido en términos externos se alinea con el campo magnético externo, pero fíjense qué pasa a la altura del protón, a la altura del hidrógeno acetilénico. A la altura del hidrógeno acetilénico, la intensidad de las líneas del campo magnético se oponen al campo magnético externo. Entonces, tengo el efecto contrario. En vez de desprotegérmelo, me lo protege, lo tira hacia la derecha. Entonces los hidrógenos acetilénicos en general me van a aparecer a campos más bajos que los hidrógenos vinílicos. ¿Qué moraleja les quiero dejar con esto? Que en el caso de los hidrógenos aromáticos, los hidrógenos vinílicos y los hidrógenos acetilénicos aparecen efectos electrónicos muy particulares resultado de campos inducidos propios de los orbitales moleculares que hacen que esas señales tengan valores particulares. ¿Sí? Lo mismo pasa para el caso del protón aldehídico.
el orbital molecular pi asociado al doble enlace carbono-oxígeno genera un campo inducido que a la altura del hidrógeno se alinea con el campo magnético externo, y eso hace que ese hidrógeno se desproteja y que me aparezca un valor de desplazamiento químico inusualmente alto, como 9 o 10. Esto es simplemente para que vean qué sensible es la posición de la señal de RMN protónico del entorno electrónico local de ese hidrógeno. Y eso es lo genial. Su posición depende de sus vecinos. Finalmente, lo que decíamos de los hidrógenos de los ácidos carboxílicos y la posibilidad de formar puentes de hidrógeno que hacen que se pueda experimentar el efecto inductivo del dímero de los ácidos carboxílicos, y eso hace que esa señal aparezca a desplazamientos muy altos, habitualmente entre 10 y 12. Por ejemplo, acá tenemos el RMN protónico del ácido acético. Esta señal que está marcada con amarillo es la del metilo del ácido acético. Esta señal que está marcada con rojo es la del hidrógeno ácido. Fíjense que aparece un valor de 11. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. Vamos a parar acá y hacer un breve recreo. Si les parece, así de paso paro la grabación y no se vuelve tan pesada.